Capítulo 17 y 18 de Apocalipsis. Ahí me toca hacer la declaración de apertura de la Babilonia, ¿verdad? Estudiar un poco acerca de declaraciones de apertura y voy a hablar un poquito de la historia de Babilonia en el pasado, tanto en Babilonia con Nimrod después del diluvio, como con la Torre de Babel, como también de la Babilonia con Nabucodonosor. Y posteriormente lo la actualidad. Entonces, eso es lo que vamos a estar cubriendo aquí acerca del Babilonia. Y vamos a orarle al Señor entonces. Padre Celestial, gracias por este día, por la bendición de tu palabra, de poder expandirla, de poder estudiarla y de poder explicarla. Señor, te pido de que tú nos hagas concentrar en lo que debemos de estudiar hoy, Señor, y saber muy bien, Señor, cómo realmente nosotros podemos ver hacia el futuro, Señor, y podemos ver a través de la revelación de nuestro Señor Jesucristo cómo los reinos de este mundo van a pasar a ser reinos, los reinos de este mundo van a pasar a ser reinos de nuestro Dios, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Entonces vamos a ver aquí a Babilonia, Babel, y vamos a ver declaraciones de apertura. Babel es el nombre hebreo de la ciudad con el nombre griego de Babilonia. Y la tenemos en la historia después del Génesis, cuando Dios se le había dicho a los hombres que se esparcieran sobre toda la tierra. Todos decidieron quedarse en la llanura del Sinar, que está en Génesis 11, del 1 al 9. Típicamente Babel se utiliza para la ciudad original y Babilonia para la ciudad más reciente. Y vamos a leer en Génesis capítulo 11, del 1 al 9, por favor, hermano. Teniendo entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cozámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Entonces aquí vemos que típicamente Babel se utiliza para el nombre de la ciudad original de Génesis capítulo 11, del versículo 1 al 9. Y cuando tenemos el nombre de la ciudad Babilonia para la ciudad más reciente, ¿verdad? Entonces podemos ver claramente allí que los hombres se establecieron en la llanura del Sinar y decidieron hacerse un nombre y edificar una torre que llegue hasta el cielo en desafío a Dios. ¿Por qué el desafío a Dios? Acordémonos que en capítulo 9 de Génesis, Dios había dicho en el versículo 1, cuando Noé descendió con su familia, los 8,
les dijo, bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo, fructificar y multiplicados y llenar la tierra, ¿verdad? El Señor quería que los hombres se esparcieran sobre la tierra, la poblaran, pero el hombre, a partir de las generaciones de Noé, comenzaron a agruparse a través de las generaciones en la llanura de Sinar, y ahí fue que se formó esta religión falsa, ¿verdad?, de Babel, y el comercio quería bajo el reino de Nimrod, que era un hombre cazador, como dice la palabra de Dios. Y vemos claramente entonces que todo se originó en Babel, cuando los hombres decidieron unificarse y edificarse un nombre hasta el cielo. Ellos temían ser esparcidos, pues obviamente tenían lo que había pasado en el diluvio como historia, y querían edificarse una torre hasta el cielo, y sabemos muy bien pues que lo que pasó con la torre, el Señor descendió allí y les frustró todo el trabajo y derrumbó la torre. ¿Y qué pasó? Dice la palabra de Dios que le confundió las lenguas, y ahí tenemos el origen de las lenguas, y por eso se llama Babel, ¿cierto? Porque ahí Dios confundió las lenguas, y de ahí tenemos el origen de todas las lenguas a nivel mundial, y tenemos el origen de las diferentes etnias, ¿cierto? Porque ahí se esparcieron por fin hacia todo el mundo, ya que no se entendían, pues entonces se esparcieron, y así encontramos los asentamientos y los orígenes de acuerdo a los tres hijos de Noé, ¿no? Que tenemos a Cam, Jafet y el otro hijo, y a Sem, ¿verdad? Entonces pues, de ahí salieron todas las naciones de la tierra. Entonces claramente encontramos allí que típicamente Babel se utiliza para la ciudad original, y Babilonia para la ciudad más reciente, y aún la actual, y la que estamos hablando en el libro de Apocalipsis, que va a ser edificada en la llanura de Sinar. Aquí podemos ver algunas fotos, voy a mostrar algunas pinturas acerca de cómo era la antigua Babilonia en la llanura de Sinar, en Mesopotamia, en medio de los dos ríos, Éufrates y el Tigris. Y bueno, lo famoso que era esa ciudad, ¿verdad? Era una ciudad grande, una ciudad edificada, y que tenía la torre de Babel. Voy a mostrar algunas de las evidencias arqueológicas también. Esta es una de las evidencias que se encuentran en el Museo de Irak, ¿cierto? El león, que es símbolo de Babilonia, tal cual como la primera bestia que vimos en Daniel capítulo 7, ¿verdad? Entonces, representa el león. El león es el símbolo de Babilonia aquí, y representa a la diosa Ishtar o Astarte. Es la diosa de la fertilidad, del amor y de la guerra, ¿sí? Significó no solo como un símbolo de Babilonia el león, sino también para infundir miedo en los enemigos. Parece apropiado que un solo león de piedra, aunque mal conservado, es el único verdadero resto de Babilonia que se encuentra hoy en Irak en su intacto, pues no, así como usted lo puede ver allí. Era famosa también por los jardines colgantes de Babilonia. Aquí hay una pintura del siglo XVI, de los jardines colgantes de Babilonia, y el fondo usted puede distinguir la torre de Babel. Ahí está el sistema de riego de los jardines colgantes que tenía, ¿cierto? Y como está ubicado pues en medio de los dos ríos, Mesopotamia, pues se llama Mesopotamia, en mitad de los ríos, tenía una buena irrigación, ¿verdad? El sistema de riego, el agua se traía del río Éufrates y se bombeaba 25 metros hacia arriba para repartirlo por todos los niveles. Aquí vemos algunas de las ruinas de Babilonia en Irak, ¿verdad? Ahí vemos unos grandes muros. Tenemos también la vista parcial de las ruinas de Babilonia desde el palacio de Saddam Hussein. Ahí usted puede apreciar algunas de las ruinas que se alcanza a ver desde el palacio de Saddam Hussein. Todas estas fotos fueron tomadas con la invasión de los soldados norteamericanos en el 2003. Aquí vemos un castillo el castillo del Éufrates reconstruido sobre las ruinas de Mesopotamia, ¿verdad? Y está intacto. Ahora hay un museo que se encarga de colectar los fondos para reconstruir Babilonia en Irak, y actualmente están reconstruyéndola.
Actualmente las ruinas de Babilonia, parcialmente reconstruidas por Saddam Hussein a finales del siglo XX, se encuentran en la provincia iraquí de Babel, a 110 kilómetros al sur de Bagdad. Aquí vemos una de las primeras cosas que hizo el presidente Bush cuando hizo la invasión en el 2003 fue asegurar los sitios arqueológicos más importantes, sobre todo el museo en Irak, antes de empezar la guerra, ¿verdad? Aquí vemos las fuerzas de la coalición americana entrando a la reconstrucción de Babilonia bajo Saddam Hussein. Aquí vemos un sigurat de Ur, ¿cierto? Y lo vemos claramente allí, la principal escalera hasta el sigurat de Ur, aún de pie, con sus ladrillos de barro cocido, originales del río Éufrates, creado hace más de 4000 años en las partes más antiguas, ¿verdad? Entonces tenía grandes salas adentro y para que el pueblo pudiera hacer sus ceremonias religiosas. Aquí hay más o menos una de las partes dividiendo el sigurat cómo vendría a ser. Y arriba tiene un santuario para las deidades paganas en la adoración, lugares altos, y ahí de las ciudades sumerias, y ven claramente el muro de ladrillo secados al sol, y los muros decorados allí con hornacinas. Este sigurat es más o menos 2100 años antes de Cristo, ¿verdad? Usted ve la escalera allí y el santuario arriba. Aquí vemos también la puerta de Ishtar, de la deidad, una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia, y hay una réplica de cómo sería el tamaño actual, cómo era, ¿no?, de la entrada a este santuario ahí. La puerta de Ishtar, una de las 8 puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia, se puede visitar con normalidad, decorada con animales de colores brillantes sobre un fondo azul vidriado. Fue levantado a comienzos del siglo VI antes de Cristo. Aquí más o menos cómo sería durante los tiempos de Babilonia, ¿no?, cuando adoraban pues aquí la entrada a la diosa Ishtar, ¿verdad? Y cómo sería más o menos los pasillos y la gente yendo hacia la entrada de este templo. Aquí vemos la antigua Babilonia y cómo posiblemente pudo haber sido, con grandes, la ciudad estando allí pasando con puentes sobre el río, y las irrigaciones de los montes colgantes, y también el templo de la diosa Ishtar y la entrada de Ishtar, que es la famosa, ¿no?, ahí. El sistema de riego, el agua se traía del río Éufrates, se bombeaba 25 metros hacia arriba para repartirlo por todos los niveles. Aquí vemos algunos campamentos de la actual Irak, campamentos militares de Estados Unidos en Irak en el 2003 y el 2011 en la invasión. Estos son campamentos militares que tenía Estados Unidos allí. Interesante ver que también Estados Unidos edificó en Irak, a partir de la invasión, edificó la embajada más grande del mundo en Irak, ¿cierto? Gigantesca. Esta embajada tiene 104 acres, es gigantesca y es la más grande del mundo. Costó demasiado dinero hacerla, pero Estados Unidos aseguró su lugar allí. Tiene piscinas olímpicas, tiene todo, gran cantidad de staff de los americanos pueden trabajar allí, y tiene su propia guardia americana. Debemos entender que Babel, la ciudad en la cual comenzó la primera rebelión de todo el mundo contra Dios, fue el lugar de origen de la religión falsa o la idolatría, ¿sí?, y del comercio centralizado o materialismo, ambos de los cuales un gobierno imperial usó para obtener el control absoluto. Y lo vemos en Génesis 11, del 1 al 9, como lo leyó el hermano. Y vemos que Nimrod era el líder allí, ¿verdad? Y tenía a su esposa que se llama Semiramis, y que juntos tuvieron a un hijo que se llama Tamuz, ¿verdad? Los cuales comenzó la adoración de la diosa o la reina de los cielos y su hijo, ¿verdad? Que más adelante el hermano John les va a explicar. Una adoración pagana que hasta el día de hoy se
ha llevado a través de los imperios que gobernaron sobre la tierra, en la estatua de Nabucodonosor, continuaron hasta el día de hoy, lo vemos y está vigente, ¿verdad? Pero con diferentes nombres, pero sigue siendo la misma reina del cielo y su hijo. Aquí vemos la Torre de Babel, ¿cierto? Esta presentación fue hecha por un pintor, Levan Valborg, entre 1535 y 1597. Está en el museo, en un museo y del Louvre. Entonces ahí ves la Torre de Babel. Aquí vemos cómo hay unas evidencias arqueológicas acerca del comercio en la antigua Babilonia. El comercio se convirtió en una actividad económica fundamental. No abundaban materias primas como los metales. En un principio se practicó el trueque, pero en el tiempo se empezaron a utilizar barras de oro y plata para cambiarlos por otros productos. Hacia el 2000 antes de Cristo, reyes y pueblos se enfrentaron entre sí, disputándose las tierras más fértiles de Mesopotamia y el control de las rutas comerciales. Entre estos pueblos destacados son los babilonios y los asirios, que llegaron a fundar los primeros imperios de la historia, ¿verdad? Y puede ver cómo está representando allí claramente el comercio. También tenemos las famosas escrituras cuneiformes en la antigua Babilonia, y muchas de sus transacciones contables las colocaban por medio de esta escritura cuneiforme. Con ellas se hacían marcas en forma de cuña, ¿cierto? Y de allí la denominación de cuneiforme. Este sistema de escritura fue utilizado para controlar las cosechas, recaudar impuestos y redactar leyes. Aquí encontramos una adoración de la madre y el hijo, que es una religión que se fundó a partir de Nimrod con su esposa Semiramis y su hijo Tamuz, ¿verdad? Y que básicamente lo colocaban como si fuera la reina de los cielos y equivaliéndolo a él como el dios sol, ¿verdad? En esta foto usted puede ver este tipo de adoración en el sepulcro en Jerusalén, donde supuestamente murió Jesús, supuestamente, ¿verdad? Las personas entran allí y pueden ver ¿cómo podemos decir? Esa adoración allí, ¿no? En donde usted ve la madre y la adoración del madre y el hijo, y la madre tiene como arriba tiene el sol, ¿verdad? Y en realidad es la adoración de Nimrod en la personificación de su hijo Tamuz y su esposa, que era la reina de los cielos, Semiramis. Pero hoy en día muchos lo equivalen como a María y Jesús, ¿verdad? El niño Jesús. Entonces usted puede ver increíble ver eso allí en el Santo Sepulcro, supuestamente, ¿no? Interpretar Apocalipsis 17, capítulo 17 al capítulo 18 correctamente es la tarea más difícil y controversial en nuestro estudio hasta el momento, hermanos. Realmente no es fácil, pero si vamos a cómo va el texto bíblico, podemos ver muy bien que hay profecías que vamos a ver más adelante del Antiguo Testamento que nos hablan de que Babilonia iba a ser totalmente destruida, y resulta que Babilonia todavía está en pie, destruida, no completa como antes, pero todavía está. Y hay un gobierno, tiene su presidente, tiene todo, ¿no? O sea que esas profecías están por cumplirse. Muchos maestros bíblicos respetados discrepan en su comprensión sobre estos capítulos. Puede ser que no estés de acuerdo con todas nuestras interpretaciones y conclusiones, pero nosotros lo motivamos a que examine bien las escrituras, ¿verdad? Porque ellas son las que nos dan el contexto verdaderamente quién es Babilonia, la ramera. Nuestra petición es que consideres en oración nuestras conclusiones, las cuales hemos recogido de un estudio cuidadoso del texto bíblico. Te animamos a que bases tus conclusiones únicamente en la Biblia también, hermano, ¿sí? Es muy fácil uno tratar de especular y de ver las noticias y ver el mundo de una perspectiva y tratar de buscar versículos bíblicos para justificar algo, cuando en realidad el texto te da un significado totalmente opuesto al que te estás imaginando. Tenemos que tener cuidado con ese tipo de interpretaciones.
Por eso es importante el contexto y también el cumplimiento de las profecías bíblicas. No tienes que estar de acuerdo con este currículo, pero te exhortamos a tener cuidado de basar tus conclusiones en los comentaristas, tradiciones, ideas denominacionales, las noticias o un maestro favorito de radio o televisión. La Biblia debe ser tu única autoridad. Así debe ser, hermano, la autoridad debe ser la Biblia. Estos 2 capítulos están llenos de simbolismo. Se requiere de un cuidadoso estudio para determinar sus significados metafóricos. En el contexto instamos precaución, ya que suposiciones incorrectas acerca de estos símbolos te llevarán a conclusiones erróneas. Haz tu exégesis cuidadosamente, hermano. Es importante que no tengamos eso en cuenta, ¿verdad? Acuérdense que Satanás saca versículos fuera de contexto y se sabe la Biblia, pero saca versículos fuera de contexto. Así tentó a Jesús en Mateo capítulo 4, ¿verdad? Y Jesús le contestó con la misma escritura, pero puesta en contexto. Él nunca ha cambiado su método y Él quiere que nosotros nos desviemos. En este estudio nosotros enseñaremos que Apocalipsis 17, capítulo 17 y 18, ambos hablan de la destrucción catastrófica de Babilonia con un elemento diferente enfatizado en cada capítulo, ¿verdad? En el capítulo 17 el énfasis es en la adoración religiosa y el adulterio espiritual. Y en el capítulo 18 el político y el económico, el aspecto económico comercial de la Gran Babilonia. Pero ambos están hablando del mismo sistema. En el capítulo 17 observamos el resultado final de las innumerables desviaciones espirituales religiosas que surgieron directamente de la histórica ciudad de Babel, En el capítulo 18 observamos el fin de las potentes y enormes instituciones políticas y económicas de Babel que han fomentado por mucho tiempo el materialismo alrededor del mundo, ¿verdad? Y el sistema está ya en pie en cuanto a su metodología, ¿verdad? El materialismo y la inmoralidad sexual. También está el adulterio espiritual a través de las religiones falsas que cobijan todas las religiones del mundo, no solamente la religión católica, sino todas las religiones del mundo, ¿verdad? Religiones falsas, todo lo que sea antibíblico. Así como Dios derrotó a las ciudades históricas de Babilonia bajo Nimrod y Nabucodonosor, más tarde, ¿verdad? La epítome de la idolatría y el materialismo, así también destruirá esta futura Babilonia y todos los ídolos y las riquezas que genera. Si Babilonia empezó en la llanura de Sinar, empezó nuevamente como la humanidad a surgir después del diluvio, de igual manera el mundo va a querer unirse en un solo poder bajo el anticristo, ¿verdad? Y en el mismo llanura de Sinar se va a edificar nuevamente la ciudad de Babilonia. En Babilonia empezó la historia de la humanidad después del diluvio y va a terminar nuevamente en Babilonia. La ramera mencionada en este pasaje obviamente no era una persona real. El texto es claro que ella representa, hermano, ¿qué? Una ciudad. Tenemos que leer el texto. El capítulo de Apocalipsis 17, 18 nos dice claramente de la mujer que se habla en el versículo 1. Y vamos allí un momentico en la Biblia porque eres claro que nos dice la palabra de Dios allí en el capítulo 17, versículo 1. Nos dice allí, vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y entonces el versículo 18 y le habla de la gran ramera, la madre de las abominaciones de la tierra. Y el versículo 18 nos dice muy claramente en el mismo capítulo 17, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Entonces es una ciudad literal que va a ser construida en el valle de Sinar, en la llanura de Sinar. Entonces la mujer que representa
representa una ciudad, ¿sí? Una ciudad. Tiene una copa en la mano, simboliza la copa, pues, vamos a ver más tarde que ahí tiene todas las abominaciones y con esa copa embriaga las naciones. ¿Con qué? Con su adulterio espiritual, con su inmoralidad sexual y también con la idolatría y con la obsesión del materialismo, el comercio. ¿Cómo sabemos que la nación de Irak dice, y me llevó en el espíritu, ¿al dónde? Al desierto, ¿cierto? Aquellos que todavía tienen el concepto de que está hablando del Vaticano, el Vaticano no está en el desierto, no hay desierto en Italia, ¿cierto? Pero sí hay un gran desierto, el desierto de Arabia Saudita que se extiende en gran parte de Irak, ¿sí? Obviamente, y vimos también en el capítulo 16 acerca del río Éufrates y la localidad de la llanura de Sinar de Irak, ¿verdad? Que es claramente allí. Usted puede ver allí la zona árida del desierto. El clima de Irak es caliente y semiárido, especialmente en el norte. La precipitación es baja. Las precipitaciones son muy raras durante el verano. Las regiones montañosas tienen invierno muy fríos con fuertes nevadas, a veces causando inundaciones. Estas regiones reciben más precipitaciones que las regiones del centro y el sur del desierto. Entonces, ahí donde estoy señalando está el desierto, ¿verdad? Que es la zona como de color beige. Y la zona en donde está en medio de los ríos, que es Mesopotamia, que es la llanura de Sinar, en donde Babilonia está localizada y donde va a ser edificada, es exactamente la zona que es café, que está en el medio, ¿verdad? Aquí podemos ver unas fotos originales de allí, tiene el río Éufrates y usted puede ver el desierto al fondo. Este es el río Éufrates en el desierto más allá de Albu Hayat, en la provincia iraquí de Anbar. Usted puede ver el desierto ahí al otro lado del río Éufrates. Ahí puede ver también nuevamente el desierto con más claridad. Entonces nosotros creemos que ese es el desierto sobre el cual Dios le lleva a la visión a Juan a que mire la ramera, ¿verdad? Y él se impresiona porque es una ciudad que él nunca ha visto, ¿verdad? Curiosamente, esta mujer no es meramente la religión falsa, aunque ella representa la ciudad que dio a luz a la religión falsa. Dios considera a la religión falsa inmoralidad espiritual. Toda nación que ha existido ha bebido de la copa de oro de la rebelión espiritual de Babilonia, ¿verdad? De ahí se originaron todas las religiones falsas y se esparcieron por todo el Medio Oriente y han estado en toda falsa religión, ¿cierto? Los hindúes, los budistas, todo eso han adoptado ciertas cosas de Babilonia, ¿verdad? También la Iglesia Católica, ¿verdad? Con su adoración de la Reina del Cielo y su Hijo, y así sucesivamente, y lo van a ver más tarde con John, más en detalle. Entonces, de Babilonia, de todas las naciones han bebido de la copa de su fornicación, ¿verdad? De su adulterio espiritual, de su comercio, de su inmoralidad sexual, ¿verdad? Hasta el día de hoy usted puede ver realmente qué es lo que más se promueve en este mundo, ¿verdad? Y no es exactamente lo que Babilonia, aunque todavía no exista como ciudad, ¿cierto? Es como el Efa, ¿no? Que habla en Zacarías capítulo 5, ¿verdad? Que está por edificarse y un día va a ser edificado en la zona de Sinar, pero no quiere decir que su forma está llevándose hoy en día. La inmoralidad sexual está rampante en todo el mundo, ¿verdad? Entonces, y el comercio, ¿verdad? El volverse rico, el edificarse su propio nombre, por decirlo así. Tenemos aquí una estatuilla encontrada de Tamuz, siglo 8 antes de Cristo. Tamuz tallado en una plaqueta de marfil asiria, aproximadamente el 8º siglo antes de Cristo, colección de la Metropolitana del el Museo Metropolitano de Arte en Nueva York. Lo tiene. Ahí está la oración Semiramis y Tamuz del Hijo.
Babilonia probablemente albergará al último gobierno de la humanidad caída y será gobernada por el anticristo hasta el cierre de los tiempos de los gentiles, ¿verdad? Lucas 21, 24, hermano, por favor. Y caerá a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan, ¿cierto? Y eso hace parte también de la descripción de los 7 montes, y más tarde vamos a explicar acerca de los 7 montes, ¿cierto? De los imperios que han habido. También tenemos Apocalipsis capítulo 11, versículo 2, por favor. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. 42 meses hollarán la ciudad santa, ¿verdad? Y obviamente está hablando durante la tribulación. Será hollada por los gentiles, hasta que el tiempo de los gentiles se cumplan y Jesucristo venga y le dé término a eso, ¿no? Hoy en día las Naciones Unidas controlan Jerusalén, y así va a ser hasta que Cristo venga. En los últimos días, Babilonia tendrá nuevamente decisivo control sobre el mundo, deleitándose en el gobierno de un elitista, hambriento de poder, el anticristo, ¿verdad? Así es como va a suceder. En los últimos días, Babilonia tendrá nuevamente decisivo control sobre el mundo, deleitándose en el gobierno de un elitista. En Babilonia encarna entonces, ¿qué, hermano? La rebelión de Babel bajo el liderazgo ¿de quién? De Nimrod. Así como el mundo estaba controlado por un hombre cazador poderoso, que algunos comentaristas dicen que cuando habla de cazador en el libro de Génesis, está hablando en realidad un hombre que era un asesino de otros hombres, quien se rebelaba contra él lo mataba, ¿verdad? De igual manera va a ser el anticristo. En Génesis 11, del 1 al 9, el hermano lo leyó y vimos claramente cómo es la situación, ¿verdad? Babilonia también incorpora el orgullo, la decadencia y el libertinaje de los babilonios en los días de Nabucodonosor y Belsasar. Daniel capítulo 1 al 5, usted puede ver la historia, ¿verdad? Y se acuerdan pues lo que hacían ahí, ¿no? Bebían y qué no hacían, pues eso era la locura. De igual manera, la Babilonia que se va a edificar va a ser de igual manera, y su sistema ya está llevando el mundo hacia allá, en la manera de pensar, ¿no? La profecía de Apocalipsis capítulo 17 y 18 predice el fin del malvado sistema mundial del diablo, de la religión falsa y el materialismo en una ciudad bajo un gobierno humano satánicamente dominado. Y es claramente va a ser, y lo hemos visto con el anticristo, ¿verdad? Junto con el falso profeta, haciendo milagros y prodigios engañosos para engañar a todos aquellos quienes no reciben el amor de la verdad, ¿verdad? Todos aquellos que rechazaron el Evangelio. Por lo tanto, Apocalipsis capítulo 17 y 18 son la explicación del juicio de la séptima copa, que se resume en Apocalipsis capítulo 17, del 17 al 21, y que se celebra en Apocalipsis 19, del 1 al 6. Hermano, ¿puede leerlos, por favor? Apocalipsis 16, del 17 al 21. El séptimo ángel derramó su copa por el aire y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados, y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo como del peso de un talento, y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Entonces aquí podemos ver también en el capítulo 19, entonces vemos la celebración de este juicio, de esta copa, ¿verdad? De esta última copa. Y dice: después de esto oí una gran voz
capítulo 19, del 1 al 6 de Apocalipsis. Después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Otra vez dijeron: aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué? Reina, ¿verdad? Entonces aquí vemos los santos celebrando el triunfo cuando el Señor destruye a la gran Babilonia. Entonces vamos a orar. Padre Celestial, gracias por este día. Gracias por darnos la oportunidad de tener esta introducción acerca de la Babilonia, Señor, y Babel. Te pido, Padre, que tú nos ayudes también a renovar nuestra mente, Señor, porque aunque va a ser una ciudad edificada en el futuro, ya toda su mentalidad y toda su filosofía de engaño, Señor, ha estado en pie desde Babel hasta el día de hoy, Señor, tratando de llevar a nuestros hijos, a nosotros mismos, Señor, hacia toda esta inmoralidad sexual, hacia el adulterio espiritual y también hacia el comercio, Señor, el materialismo, Señor. Te pido, Padre, que tú nos ayudes a transformar nuestra mente, presentando nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de ti, para que podamos, que esté en nuestro culto racional, Señor, podamos nosotros ser conformados a ser transformados nuestra mente y no a conformarnos a este mundo, a la horma de este mundo. Te lo pedimos pues en el nombre de Cristo Jesús. Amén.